Ahí está. Los comentarios, ¿dónde? Aparecerán si no pongo. Ah, gracias. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Ujú. ¿Cómo les va? Quisiera saber quiénes están. Una persona. Ah, Cepram. A ver acá. ¿Dónde publicar? Perdón la demora. Comentarios. Acá está. Bueno. ¿Cómo les va? Díganme si se escucha bien. ¿Mm? Bueno. Acá estamos. Bueno. Perdón la demora, miren lo que ven ahí. Eso es sobre el COVID. Soy Andrés Urrutia. Vamos al clase de cine y psicología. ¿Cómo están? Yo feliz, más que feliz. Súper feliz. Porque estamos acá transmitiendo desde el CEPRAM. Y cuando digo desde el CEPRAM, es que en este momento, ahí las veo, en este momento, hola Alcira Silvia Moyano, hola buenos días, hola buen día, todo muy lindo, se escucha bien, bueno, gracias, muchas gracias por la paciencia de hoy, ha sido un día súper especial, muy especial, porque empezamos con una actividad presencial. Feliz día de la primavera, feliz día a las artistas plásticas, muy feliz día, estamos más que contentos porque de a poquito, ya estamos con ustedes, Oh, bueno, buen día, todo muy lindo. Alcira, Beatriz Granjeto, ¿cómo están? Hola, buen día Andrés y grupo. Hola a todas, perdón por la demora. Estuvimos haciendo una transmisión en vivo de una primera clase y vamos a seguir con lo que veníamos trabajando y vamos a terminar trabajando en el mes de septiembre, la aventura de Pi. La aventura de Pi y nuestro personaje llamado Pi por Piscín, el cual tomamos como una metáfora, como una forma de de nuestras aventuras, de este que les decía que era como el gran náufrago, un náufrago jovencito, el cual es un muchacho y casi que con él podemos adentrarnos en la psicología del desarrollo. ¿Y por qué les digo que vamos a adentrarnos con la psicología del desarrollo? Acá voy viendo los mensajes que me ponen. Nidia Bordino, buenos días a todos. A las valientes, abrazo. No son más valientes o menos valientes, no, son que pudieron y de a poquito vamos a ir haciéndole lugar a todas, sin lugar a duda, y esta modalidad va a quedar, por supuesto, para que podamos dialogar y estar juntos, de esta manera. ¿Cómo? Así, compartiendo con quienes están en sus casas, viendo con quienes pudieran venir acá. Entonces yo las próximas clases ya las vamos a ver acá, las vamos a tener en el CEPRAM, pero también las vamos a tener conectados, también las vamos a tener a través de este medio. Qué maravilla verte en nuestra casa del CEPRAM. Gracias, Marité. Sí, para mí es realmente una maravilla, es de una felicidad enorme.
porque ha implicado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho agradecimiento para ustedes, la presencia, estar ahí al lado, colaborar, mandarnos buena onda, hacer donaciones, mucho trabajo de gente muy querida. Y bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos a ir haciendo esto. Feliz primavera, en México arranca el otoño. De a poquito vamos a ir haciendo esto, un pasito sobre el otro, despacio. Como cuando uno viene después de un accidente o de una cosa un poco agitada, en la cual las fuerzas están... Miren, estoy tomando un rico cafecito en 4, que así se llama el nuevo restaurante y café, en el cual pueden venir a desayunar, yo hago chivos de paso, almorzar, pueden hacer sus reservas, y estamos felices porque está súper bien ambientado, está con todo el protocolo, abierto, iluminado, en el patio, bueno, de a poco para que nos vamos sintiendo seguros. Y cuando digo que nos vamos sintiendo seguros, es que muy de a poquito vayamos recuperando y reafianzando los lugares y los encuentros en el cual estuvimos alguna vez, pero que no lo hagamos ya o que no lo hagamos inmediatamente no implica que no vamos a hacerlo. Cada uno a su tiempo, Por eso pusimos en aquel momento, decimos suavecito, suave, suavecito, de a poco, de a poquito. Hoy, feliz día de la primavera, Hola María, ¿cómo estás, querida? María Boco, Celes, ¿qué tal? Marité, bueno, Maite, bueno, Nidia todas, bueno. Gracias, feliz primavera y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Les decía que vamos a situar esta catástrofe cuando habíamos dejado a un niño que había cultivado varias cosas en términos de desarrollo evolutivo, ¿no? Había cultivado, entre otras cosas, la laboriosidad, la curiosidad, fíjense la curiosidad por su alter ego, que es Richard Parker, que es el tigre. Y cuando nosotros tomamos la psicología del desarrollo, podemos hacer varias cosas. Una, observar el comportamiento. Otra, escuchar, ¿no? Y ver qué nos dice esa persona de sí. O también podemos hacer las dos cosas, preguntarnos, observar y dedicarnos a ver qué sucede con ese muchacho o con esa muchacha. Y nosotros veíamos que es un chico que desarrolla el amor y la esperanza en dirección a lo que seguramente recibió, que es un buen ejercicio de la función materna, y que está dado por su confianza o su fe en múltiples dioses, ¿no? En donde él encuentra dónde poner la fe y la confianza en el cristianismo, en el hinduismo, en la religión musulmana. Y en cada uno de esos dioses, que son diferentes nombres y personajes, él encuentra algo maravilloso. ¿Qué es eso maravilloso? Ejercer la confianza básica, ejercer la esperanza, ejercer de algún modo lo que estaba puesto en juego desde la infancia, que es poder confiar. Y cuando digo poder confiar, es que él puede manejarse con algo que va a ser el recurso básico para la travesía, con algo que es un recurso básico para esta travesía, que es poder confiar en los otros y en sí mismo, ¿no? No es casual que la película esta estemos viéndolo acá. Cuando digo no es casual, yo escogí dejarla casi al último, esperando que coincidiera con nuestro reencuentro. Se ve todo hermoso, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias. Entonces les decía, porque todos estos recursos psicológicos son los que se van a poner en juego, son todos los recursos que se ponen en juego cuando nos encontramos frente a una crisis, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está en juego? La confianza básica, la curiosidad, esta curiosidad por conocer el aspecto más feroz de su enemigo. Gracias, mi amor. Muchas gracias por todo, está hermoso. Gracias, Lili. Entonces les decía, esta ganas de mirar el tigre a los ojos, ¿no?
Esto es como una metáfora bien fuerte de tomarse el desafío de eso a lo que le temo, eso a lo que puede ser mi peor enemigo, verlo con la imprudencia propia de un infante, en el cual cuando el padre le muestra al tigre furioso que se va a comer a la cabrita, la mamá lo protege, lo cobija, pero sí acá el genial de Ang Lee nos muestra donde habíamos quedado a un tigre feroz que se están mirando a los ojos. Richard Parker y Pi, ¿no? Y entre medio está la cabra. Y la madre lo protege, no mira y lo recoge en su regazo, le tapa la cabecita cuando él lo sigue mirando la bravura de Richard Parker. Y digo, cuando sigue mirando la... Ampi, ¿puedes apagar las luces? La bravura de Richard Parker, sí, gracias. La bravura de Richard Parker es que ese es su paso a la adolescencia casi, ¿no? Es decir, él mira los ojos. Estas las dejamos porque son de acá. Te agradezco. Sí, con eso está hermoso. Gracias. Estas podría pagar de un diamond ahí necesario. Entonces, el pasaje es que es un muchacho curioso, laborioso, y en esa... No, esa déjala, la pericita, esa. La otra perilla también, mi amor. No, de que prendamos. Sí, esa apágala. Tiene otra tecla. Está. Gracias. Entonces les decía que ahí pasamos al otro momento genial, que es a través de la mirada. Y siempre es a través de la mirada, en donde él contempla y ve a su muchacha bailar, ¿no? Y en esto que contempla y ve a su muchacha bailar, aparece lo que él va a echar más de menos, que es el primer amor infantil. Cuando digo que es el primer amor infantil, es ese que ya tiene mucho de niño, pero ya está cargado de erotismo. De un erotismo juvenil. Él toca el tambor, ella baila, y entonces ya pasamos a una adolescencia donde él está enamorado, y el primero que presenta es a Richard Parker. Él en el zoológico a su novia, a su candidata, a su fiancé, a su chica querida, a la muchacha con la que se besa, le muestra y dice: es la criatura más magnífica que hemos tenido aquí. Y eso es muy de la adolescencia, de ufanarse. Dice, mirá la manera en que gira la cabeza, dice, y se ve el tigrazo mostrándose como un bailarín, lo dice, para seducirla a ella. Dice, no, está escuchando algo, ¿no? Y hace así la chiquilla, está escuchando. Y esto me parece una maravilla, el diálogo entre una pareja, porque cuando estamos en pareja, tenemos la posibilidad de observar lo mismo y descubrir dos cosas distintas, ¿no? Él en realidad seduce y dice está bailando, y ella dice está escuchando. Algo que va a ser como muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con el cortejo de estos dos jóvenes futuros amantes que van a quedar como enlazados en el componente platónico del amor. Cuando digo un componente platónico del amor, es que él ya se enamora, por supuesto, pero está en las nubes de Úbeda, está en las nubes del enamoramiento. Y va a quedar, y esto es muy importante, esto es la gran importancia de las películas de amor, de las historias de amor, con ese recuerdo encapsulado, ese recuerdo en el cual la interrupción, cuando tienen que viajar de la India, dejar la India, se interrumpe un amor que todavía no se pudo dar. Entonces, ellos deben dejar el zoológico, partir con los animales, que es lo único que tienen propio. Se dice que se van a ir a Canadá, bueno, toda esta historieta. Pero lo que se propone acá es un duelo que va a quedar como los grandes duelos de las grandes películas de amor. No sé si ustedes vieron, sí, seguramente la vieron, Cinema Paradiso. No sé si ustedes vieron
El secreto de tus ojos, en donde queda ahí, congelado, queda congelado y llega a, sin concretarse el duelo, algo que puntualmente pudo realizarse y no encontró su salida. Miren lo que digo, pudo realizarse y no encontró su salida, entonces queda como muy idealizado. Y eso pasa mucho con estos amores que se congelan, ¿no? Pensaba en un paciente muy querido que conoció desde la primaria una muchacha, al cual él la tiene como muy fantasiada y la escribe desde muy lejos. Y acá tiene otra vida con otra muchacha con la que convive y muchas veces tiene más fuerza esta señorita desde lo lejos, porque básicamente no está presente, porque básicamente no está, sino que está su imagen, está su ensueño, esa maravilla intocable que es el recuerdo, ¿no? Y cuando digo esa maravilla intocable, más si es un recuerdo erotizado, porque se despiden, dice, tuvimos tiempo suficiente como para rompernos nuestros corazones. Por supuesto que prometí que regresaría algún día. Y dice, y es curioso, recuerdo todo lo que pasó en nuestro último día, pero no recuerdo nuestra despedida, ¿no? Eso es maravilloso, es el recuerdo encubierto. O sea, tuvimos todo un tiempo para destrozarnos los corazones, porque es tristísima la partida. Y por supuesto prometer la vuelta. Esta es la gran metáfora, ¿no? De estos amores lejanos. No sé si vieron también en Piratas del Caribe, donde uno de ellos, el personaje de más joven, no puedo acordar el nombre, queda hechizado y entonces puede tocar tierra una vez cada 10 años, de Orlando Bloom, y entonces ve a su muchacha solo cada 10 años. Entonces, este ensueño del volver, este ensueño del retorno, es un ensueño idealizado, es un ensueño que promete la vuelta. Y ahí se rompe. Y lo dejamos en plena adolescencia. Y esto es muy importante. Lo dejamos en plena adolescencia, en la mitad de este camino. Camino que lo muestra como un muchacho que mira el atardecer, mira el ocaso. Él está en un barco que iría hacia el este, me imagino, ¿no? Y en ese movimiento vuelve la gran depositadora de fe y de confianza que es su madre. Lo llama a cenar y es muy bueno Ang Lee porque lo ve con unos ojos vidriosos a un adolescente flaquito, esmirriadito, lleno de vida, lleno de libido y en un duelo, ¿no? Y la mamá le dice, tenés toda una vida por delante. Hacemos esto por vos, por tu hermano, y esto es lo interesante en términos de una crisis, ¿no? No es lo mismo la crisis, la pandemia, una catástrofe, una guerra, un terremoto, pensaba en México, o la vida de Pi, en donde nos toque la mitad de la vida donde los padres deben desarmar todo y armarse nuevamente en Canadá, a un joven que tiene la vida por delante o una persona mayor que ya está pensando cuando es muy grande cómo despedirse mejor, ¿no? Digo, por eso hay que analizar siempre las crisis, cómo impactan y dónde impactan, ¿no? Luego ya lo que hace Ang Lee de manera brillante es presentar la dureza del mundo. Nosotros hoy vamos a hablar como objetivo de esta clase de los recursos que tenemos, y cuando digo los recursos que tenemos, es los ejemplos de las dificultades que tiene Pi, los ejemplos de dificultades como dificultades que aparecen en la vida, ¿no? Y dentro de las dificultades que aparecen en la vida no solamente está la catástrofe, sino que también aparece algo que es muy importante, que los otros pueden ser las dificultades en la vida, ¿no? Y aparece la rudeza, la torpeza, la brutalidad del cocinero,
que es racista, que es un francés racista, que bien pudiera ser un camarero canadiense, no sé, pero que es absolutamente racista porque le dice: yo no cocino para los comedores de curry, dice, cocino para mis marineros. Y todo esto porque la mujer le ha pedido que no le dé carne para ella y para sus hijos, ¿no? Entonces, me da la impresión que ahí aparece algo que es brutal, que es la incomprensión de los otros, ¿m? La diferencia y la incomprensión de los otros. Cuando los otros no solamente no reman a favor nuestro, sino que reman en contra, sino que están en una situación excepcionalmente difícil, y frente a lo que son, se muestran con la agresión, se muestran con la torpeza, se muestran con la casi que les diría brutalidad de excluir, de maltratar, pero también ahí aparece otro personaje, que dice: yo soy un feliz budista, así que como arroz con salsa, ¿no? Entonces van apareciendo algo que es muy importante, que es el orden del mundo, y en el mundo todos sabemos, y ustedes son personas grandes y lo saben mejor que nadie, que tiene estas características. Ang Lee hace algo brillante. ¿Necesitas algo? A ver, un segundo. ¿Me esperan un segundo? Sí. Ah, bueno, gracias, hijo. Hace algo brillante Ang Lee, que es ir mostrando en paralelo la vida de los humanos y la vida de las bestias, ¿no? Comen los humanos, se alimentan a los monos, a esta especie de arca de Noé, ¿no? A la mona, y dice: ¿por qué le das tranquilizantes, no? Y entonces, efectivamente, el padre, como es un científico, es el heredero del mundo moderno, lo que evita son descomposturas con los monos, ¿no? Entonces los medica, y tiene una visión tan pragmática, visión de la cual efectivamente él, como un hombre de negocio, no es que no atendía a los animales él mismo, sino que atendía el negocio, dice, ¿no? Entonces ahí sí me parece que aparece una visión que se va reconstruyendo, y esto es muy importante para quienes son padres o madres, quienes están siendo abuelos o abuelas, antes de que se produzca la catástrofe, él se detiene, y todos nosotros nos detenemos, a revisar los recuerdos de nuestros padres y nuestras madres, cuya revisión es distinta según el momento en la vida en que nos encuentre. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo la dureza y el desdén que tiene Pi cuando es adolescente, cuando Pi está en el mayor de sus dolores, y el desprecio por el padre. O sea, no puede ver que el padre en realidad está tratando de salvar el negocio, India cambia de dueños, por decirlo así, ellos van a perder todo, sino que contrariamente a eso, él no lo puede ver, y deposita en el padre y en la madre, lo que se conoce como la proyección del enojo. Ellos son los culpables, y sobre todo en el padre, porque el padre es el que lo desafía en sus creencias religiosas. El padre es la voz del pragmatismo. Ahí vamos a poner así, miren qué lindo. Vamos a cambiar de perspectiva. Así viene el CEPRAM. Lo desafía en su creencia, y entonces dice: él no se hacía cargo de los animales, le da de comer, pero se detiene en esa escena. Y es la escena que yo apelo a lo que siempre nos detenemos alguna vez nosotros, y nos decimos y nos preguntamos y nos repreguntamos y tratamos de comprender a nuestros padres, en el sentido de que no siempre ellos
eh, no siempre ellos han podido reaccionar a la altura de lo que nuestros sentimientos necesitaban como sufríamos, ¿no? Él hubiera necesitado cobijo, comprensión, que no lo va a recibir del padre, quien está pensando en el negocio, quien está pensando en la partida, quienes también están en duelo, quienes también han perdido mucho. Sin embargo, tienen que ponerse al hombro el trabajo de llevar la familia adelante en el medio de semejante cambio. Y cuando digo en medio de semejante cambio, es en medio de semejante cambio, ¿no? De un cambio brutal, de un cambio absolutamente movido, un cambio en el cual pierden todo hacia una situación de alta incertidumbre. Y la madre es la que está ahí protegiendo y el padre es el que está liderando ese cambio, dando de comer a los animales, ¿no? Es muy clara la metáfora del proveedor, ¿no? Del que da de comer, no tanto el que cuida, sino el que provee, ¿m? Y el que se ocupa, como dice él, de cuestiones más paganas, podríamos decirlo, ¿no? De cuestiones más mundanas, como los negocios. Sin embargo, sin eso, hubiera sido imposible. Cuando digo hubiera sido imposible, hubiera sido literalmente imposible. No había modo, no había manera en absoluta de hacerlo de una manera distinta. Y cuando él se detiene, y esto es muy importante cuando elaboramos una crisis, se detiene en el lugar del recuerdo. Y yo me pregunto si ustedes no recuerdan de otra manera a sus padres o a sus madres cuando miran esos enojos o esas decepciones que tenían y los recuerdan de una manera distinta, estando más en una visión comprensiva, cuando somos más grandes o estamos más distantes del recuerdo traumático. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es inevitable que nosotros miremos ese recuerdo de una manera totalmente distinta cuando nos encontramos ya casi que con el recuerdo elaborado, con el dolor procesado, sin el enojo de los primeros momentos o sin la tristeza de las primeras situaciones dolientes, ¿no? Y digo esto porque él se detiene y está por decir eso, y dice, bueno, nos encontramos con un muchacho solo que está cerca de las islas de no sé dónde, están cerca de Manila, a 4 días de Manila, dice, cerca en la fosa sobre las Marianas, y acá empieza, y en este sentido es como el gran desafío del paso hacia la adultez de Piscine, en donde se va a tener que ver con su Richard Parker, y Ang Lee hace algo maravilloso, fabuloso, o sea, mire, muestra el mar de Japón, muestra la costa este de China, el sur de China, ¿no? Bueno, el Pacífico, el noroeste del Pacífico, va enfocando, de donde ellos vienen como dándole la vuelta al mundo, y en eso, que vienen dándole la vuelta al mundo, en esa vuelta se ve maravillosamente, que él está viendo lo que se viene, un universo de mar, un mundo que le va a ser exageradamente grande. Dice Eurídice Sousa, ¡puf! Las contingencias de la vida, el orden del mundo, siempre azaroso y contingente. Es así, miren, colega, compañera, feliz otoño, compañera docente de México, ya nos conoceremos personalmente, estoy seguro. Pero esas son las palabras, ¿no? Las contingencias del orden del mundo, siempre azaroso y siempre contingente, ¿no? Esta palabra de contingente se usa mucho en estadística y es una palabra muy precisa, ¿no? Es lo que viene con, la contingencia es lo que pasa justo cuando otra cosa pasa, ¿no? Esto que decir, bueno, estábamos muy bien y vino la pandemia, estábamos así y pasó tal otra cosa, ¿no? Es decir, en el orden de qué estaba y qué se perdió.
¿Mm? Y lo otro es lo de azaroso, ¿no? Es decir, que hay veces que hay cosas que están absolutamente por fuera de nuestro control, ¿no? Y cuando digo absolutamente por fuera es alejadísimos, ¿eh? Entonces en esta dirección se acerca en el mapa, dice, y se movía, dice, con lenta y enorme confianza de un continente, ¿no? Y se ve las profundidades. Y esto es maravilloso, esa escena, porque se ve que el barquito es un pañuelito en medio de todo esto y se produce la gran catástrofe. Dice, nos va a caer un rayo, no, primero le dará el puente. Él tiene conciencia, como es un chico inquieto, curioso, ¿eh? ¿Oíste eso, Rabi? Lo llama, es una tormenta eléctrica, estás loco, o sea, el hermano se queda, ¿no? Y él se mueve, no desafíes la tormenta, se mueve y se mueve, ¿no? Y esta cuestión, esta metáfora, ¿no? Los padres en la confianza de estar a la 1:20 de la mañana, estar dormidos, el llamarlo al hermano, y estos los momentos que acá sí haría una pausa para que ustedes se hagan esta pregunta, ¿no? Cuando uno identifica un momento de catástrofe o de pérdida, yo recuerdo por ejemplo cuando murió mi abuela Esther, que fue una catástrofe para la familia, ¿no? Que fue realmente muy difícil. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo me pescó esa crisis? ¿No? Eso es muy, muy importante, ¿no? ¿Dónde estaba? Porque eso dice de nuestros recuerdos. Como que si ustedes se identifican y dicen, bueno, vino una noticia que había muerto el papá, o vino una noticia que ya no estaba la mamá, o vino una noticia que perdimos todo, o el incendio de la casa. Y fíjense que generalmente las personas recuerdan qué es lo que yo estaba haciendo, qué es lo que estaba diciendo, dónde me encontraba. ¿Mm? Y eso es muy importante porque es el registro del estar en ese momento, del ser y el estar. Es el registro del cómo y dónde me encontraba, ¿eh? Y qué hacía, ¿no? Si yo estaba durmiendo, estaba... Digo, ¿por qué es importante? Porque es donde el primer hilván donde se va a atar el recuerdo. Miren la palabra que estoy usando, el primer hilván. Ese primero que me asienta y me dice de dónde venía yo, ¿eh? Dónde estaba en aquel momento. Es como cuando uno empieza en la narración, y esto es muy común en las narrativas puntuales, puntualísimas de la vida, es decir, cuando murió mi papá yo estaba, cuando murió mi hermanito pasó tal cosa, cuando sucedió otra pasó tal otra, ¿no? Es decir, ¿en qué me encontraba en aquel momento? Y cuando digo en qué me encontraba en aquel momento, es lo siguiente, ¿cómo me encontraba? Qué elegante que estás. Sí, mi amor, ¿te vas en el auto nuestro? ¿No? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ay, qué bueno! ¡Feliz día al estudiante, hijo! Entonces les decía, a partir de ahí empieza el hilván narrativo, de lo que podemos hablar, del acontecimiento. Y entonces yo estaba durmiendo y pasó tal cosa. Y esto, fíjense que es muy descriptivo y es muy importante que podamos hacerlo, ¿no? En el sentido de esto de decir, bueno, ¿y cómo siguió la cosa? ¿No? Porque después viene la confusión de la catástrofe, ¿eh? El agua, las caídas, el bote, ¿eh? Ya muy buen mediodía. Hola Mari querida, ¿eh? Me hiciste acordar de este amor de la adolescencia. Oh, me acuerdo, qué lindo que te acuerdes de eso, Marité Gerbaudo, dulce amor de la adolescencia. Dice, la vida de Pi sugiere, dice Olga Marzolini, que la realidad se constituye a base de nuestras experiencias adoptando las formas que le demos y transformemos. Es brillante lo que acabas de escribir, Olga, porque la vida de Pi, dice, sugiere que la realidad se constituye en base a nuestras experiencias. Yo te diría un poquito más. Es en base a lo que nosotros decimos también de nuestras experiencias. Una entrecruz entre esas experiencias, el registro y la narrativa que le damos. ¿Cómo la adjetivamos? ¿Como algo triste, como algo doloroso? Por ejemplo, hoy estaba en la charlita previa sobre la aventura del reencuentro y uno podría
lamentarse mucho de esta pandemia y sin lugar a dudas ha sido una desgracia para toda la comunidad. O sea, sin excepción ninguna, ¿eh? Ha sido una cosa muy desgraciada, ¿eh? Ahora bien, la pregunta es, yo diría que me considero un bendecido, ayudado, apoyado por la gente, eh, con la posibilidad de estar con otros. Entonces, los hechos son, pero también qué lectura hago yo de esos hechos, ¿no? ¿Qué lectura hago? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los siento esos hechos? ¿No? Y además, ¿cómo me digo? ¿Cómo me defino? ¿Como alguien que perdió mucho en este año o como alguien que conservó? Y entonces eso que perdió no es tanto como aquello que se mantuvo. ¿Qué lectura hago? ¿Valoro todos los afectos, todos los apoyos que tenemos, todas las posibilidades que se nos da? ¿O me lamento profundamente por eso que no tengo? Este es el punto, me parece importante para decírnoslo. Este es el punto importante para preguntárnoslo. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos en las pérdidas? Las pérdidas existen. Ahora bien, hay veces que la gente se llena el vaso de agua y se ahoga en el vaso de agua, ¿eh? Y cuando digo se llena en el vaso de agua y se ahoga en el vaso de agua, es que puede hacer un tsunami de un vasito de agua. Y otras personas que viven un tsunami salen adelante. Entonces, esta definición hace efectivamente que nosotros mismos definamos qué es lo valioso o qué es lo no valioso. ¿Lo que perdimos, le damos más valor a lo que perdimos o le damos más valor a aquello que mantenemos aún habiendo perdido? Esa es la pregunta. Si bien hay hechos que objetivamente son una catástrofe, efectivamente aún de esa catástrofe puede ser que empiece la narración de una aventura extraordinaria, que no es ni más ni menos que este chico que lo salvan y lo empujan, porque él dice así de claro, no me quiero ir sin mi familia, y lo empujan y le dicen, te tienes que ir, ite, dicho en cordobés. Y está el cocinero que dice, bajen el barco donde está él, y él quiere huir, no quiere dejar a sus familiares, no quiere dejar a nadie, ¿no? Entonces ahí se ve que está en la lucha con el cocinero, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿será Pi el cocinero? ¿Será el cocinero? ¿Será Richard Parker? Se larga una cebra, ¿no? Queda el chico ahí, empieza todo un movimiento catastrófico. Y este es el primer desafío que me gustaría que ustedes no pierdan de vista, más o menos en los 40 minutos de la película, que no pierdan de vista y la vuelvan a ver, porque tiene la velocidad del momento del trauma, que uno dice, no sé cómo pasó, veníamos manejando y de pronto volanteé mal y entonces empecé a dar vueltas y vueltas en el auto, pensé que nos matábamos, y tiene una velocidad esa narración en la cual Ang Lee es un director majestuoso porque le da una velocidad a esa escena de catástrofe. Si pueden me van a esperar 2 minutos porque tenía que hacer algo personalísimo y en la emoción de ir y venir y organizar no lo hice, así que ya vengo. Demoro 2 minutos, me disculpan y ahí vengo.
Bueno, sigamos. Entonces les decía, es tan maravilloso porque nos puede ayudar esta peli a que hagamos un recorrido sobre diferentes crisis que hemos vivido. Y que como ejemplo de esas crisis tenemos la velocidad narrativa, lo que nos implica movernos a esa enorme velocidad que nos obliga la crisis, y tenemos como los tiempos, ¿no? El estado canónico de donde venimos viene tranquilo, viene pausado, diciendo cómo era nuestra niñez, cómo era nuestra adolescencia, qué pasó hasta ese momento, ¿no? Y después cuando aparece la crisis, ¡sac! Es como un rayo, lo dice, es una tormenta eléctrica, se viene un rayo, se viene una gran ola, y uno hace todas acciones desesperadas, toca un silbato, nada, corre, que se sacar los muebles, piensen los que han vivido inundaciones, terremotos, esta misma pandemia, ¿no? Es decir, yo aprovecho para no dejar pasar esto, y el pibe grita, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, y cuántas veces nosotros llamamos por teléfono, la gente se desespera, fue al supermercado a comprar comida, se compraron no sé cuántos litros de alcohol, acciones de gran desesperación. Y cuando digo de gran desesperación, es que muchas de esas nos van a salvar, ¿m? Otras van a ser redundantes, o sea, repetitivas, unas sobre otras, donde no ayudan, y otras no van a servir de nada, ¿eh? Y hay una cosa muy interesante, desde el inicio, el que aparece como para subirse al bote es Richard Parker, ¿no? O sea, el otro yo de Piscine. Y apenas aparece, se larga él del barco, es majestuosa. Estas son las escenas del minuto 40, 42, 43, en donde en el momento que aparecen las crisis, acá ya vamos a tomar la metáfora, donde todo el psiquismo, el momento de irrupción de la crisis es de absoluta confusión, de destrucción, de añicos. Es cuando uno siente que un jarrón o un florero hace crash y siente los estrépitos y ve todo roto alrededor, ve los añicos, siente el ruido insoportable, el ruido insoportable, ensordecedor, que implica el caer, ¿no? La ruptura, y es un momento desolador, ¿no? Ang Lee lo hace saltar del barco, y que esté Richard Parker, que él le tira un brazo y después se arrepiente, que haya, no sé, tiburones, que están comiendo todo lo que hay, ¿no? Entonces, esa es la sensación más brutal del momento de la crisis, ese es el momento de la disrupción. Fiorini va a hablar de momentos del proceso secundario y terciario en la creatividad, pero si hay un momento que es caótico, es el momento de la pesadilla, por decirlo así. Esa pesadilla que es tan dura, tan dura, tan dura, que creemos que nos vamos a morir, y entonces solamente el despertarnos nos libra de esa angustia, ¿no? O esos momentos en donde uno vivió un accidente o una gran violencia, ¿no? O te entraron a robar y te violentaron, o la tortura, esos momentos que irrumpen y lo que hacen es desorganizar todo el psiquismo, pero no desorganizarlo, casi ponerlo al borde del abismo. Y cuando digo casi ponerlo al borde del abismo, es que todo, sin parar. Hoy, gracias, hija. Pues es más grande. Hola, Guille, feliz día de la primavera. Para sobrevivir hay que superar esos miedos, por supuesto. A ver, Maite Laza dice, alguien que tuvo la suficiente fuerza interior para seguir adelante, además contagiando su entusiasmo a tus alumnos en el equipo profesional. Ah, bueno, gracias, esto lo dicen por nosotros. Bueno, es que nosotros tuvimos nuestra cuestión de pi, nuestra catástrofe, todos, nosotros, el CEPRAN, yo, pero nunca estuvimos solos como pi, siempre estuvimos muchos,
tuvimos varios apoyándonos, pero sí miren estas escenas porque el director es tan brillante que después lo lleva al plano negro, en donde, gracias, donde se ve, hay una escena, no, yo diría que no se lo pierdan, es el minuto 45, donde se ve el mar y se ve la tormenta, como las pinturas del romanticismo de la época del Goethe, de Werther, y se lo ve a él que está agarrado, está colgado, es maravillosa esa escena, como si fuera él el mascarón de proa de un barquito en el cual el otro lado lo tiene Richard Parker y él en la punta, y están en ese delicado equilibrio. Eso prácticamente, hay una cebra también, es como cuando nos encontramos en el momento más duro de la crisis, él está sacando agua y aparecen los dos componentes, los componentes distónicos, los egos distónicos, los componentes que nos quitan la esperanza, que decimos que es una mierda, que lloramos desconsolados, que estamos enojados, que no confiamos, que no tenemos voluntad, que queremos tirar todo, que deseamos hundirnos, y a su vez aparece también los componentes vitales, ¿no? Aparece el miedo, aparece el temor como motor de protección, él toma el remo y empieza a pelear con una hiena, aparece la fuerza, la lucha, el equilibrio, él está haciendo equilibrio todo el tiempo y siempre se va sobre la punta del bote, frente a los demonios y las fortalezas, las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y va a estar él, y esto es muy, muy ericksoniano, por decirlo de alguna forma, con dos, bueno, sí, es hoy, sí, sí, sí. Ahí viene clarita porque seguro que nos dijeron al mediodía vienen. Entonces aparece como una esperanza desde otro lado, orange juice, ¿no? El jugo de naranja, y que es la orangutana, ¿no? Entonces aparecen dos componentes que son presa, la cebra y la orangutana, y dos que son agresivos, cazadores, que es la hiena y Richard Parker. Y en el medio de todas esas escenas, como desafíos, van apareciendo cosas que trae la marea. Comidas, reses, frutas, recursos. Y eso es lo primero, ¿no? En algún momento uno, cuando entra en esa crisis, empieza a inventariar qué tiene. Esa escena de la tormenta es extraordinaria. Es extraordinaria, y tal cual como lo dice Beatriz Granjeto, está Olga Marzolini, dice, hay que superar los miedos, porque ahí ya no hay tiempo para miedo, dice, mamá y papá nos van a encontrar, o los encontraron, ¿no? Él confía en sus padres, eso es la otra, ¿no? Todos van a estar acá. Cuando nosotros, aunque tengamos 50, 60, 80 años, yo siempre le evoco a mi abuela, y a mi vieja, por supuesto, que dice, mi abuela decía que era un espíritu fuerte. Entonces, o a mi viejo. Entonces, cuando estoy en las peores, digo, bueno, ayúdame, pa, ayúdame, abuela, no sé qué. Y uno pide e implora, aunque no sea religioso, porque pide fuerzas de donde no está. Ahí está la Vane. ¿Querés saludar, Vane? miren quién está acá. Ahí te ves, Vane. Estamos en clase. Miren, gracias a la Vane, que está dejando todo que brilla como siempre. ¿Querés saludar? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, todo es por así. Gracias, Vane. Entonces les decía que aparecen las fuerzas egosintónicas y las egodistónicas. Eso nos pasa a todos. Nos aparecen las fuerzas vinculadas a la esperanza, al amor, a la confianza, las ganas de luchar, o bien van ganando las más feroces, las más depresivas, las más tristes, ¿no? Y ya Ang Lee, acuérdense que él hace una mimesis, hace todo parece ser que personas y animales son los mismos, ¿no? Le mando un beso enorme a la colorada, a Betty Cortés, que siempre decía que ella en las personas les ve cara de animales, y se acuerda de animales, me decía que era un delfín.
Ang Lee hace lo mismo, ¿no? Puede que sea el cocinero, puede que sea su madre, Orange Juice, la mona, puede que Richard Parker sea el mismo, pero aparece esta cosa, el duelo y de caos entre una hiena que es carnívora, que está en su naturaleza, acá no hay bondad o maldad, que está loca, está desesperada en un bote, ¿no? Y que en realidad va a querer destruir a los otros, pero que también está herida, ¿no? Son muy impresionantes estas escenas, porque todo es peligrosidad. Esta es la sensación de angustia y de peligrosidad que sentimos frente a una crisis. Cuando uno explica en psicología cuáles son los componentes, las crisis tienen dos componentes que son básicos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos componentes básicos, centrales? Esos dos componentes básicos y centrales son la confusión y la angustia, la confusión mental y la angustia. Y hay otra escena que se los aconsejo en el minuto 50, que es terrorífica, y en esta película Ang Lee demuestra que es un director magistral, que es un director del Olimpo, es un director brillante, que es él muestra la escena de la crisis, está en Ang Lee, en donde aparece esta locura de la cebra dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Voy a leer el minuto 50. Y después esta hiena que es peligrosa y que la cebra malamente se puede defender, en el momento minuto 49, se lo quiere comer a piscín. No da más, está cansado, y así estamos cuando estamos en una crisis, ¿no? Bamboleándonos como en el bote, ¿no? Y aparecen los recursos estos de la cebra, quiere comerse a la hiena, a la cebra, ¿no? Y va a ser una tragedia. Y dice no, y la mona está desesperada, y la hiena tiene que comer. Bueno, este es el primer desafío psíquico frente a la crisis. Está la confusión, donde no sabemos cómo proceder, qué es lo mejor, a quién hablar, llamamos a alguien, y además la angustia. Por eso, lo único que dice es no, 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 detente, y se ve que la mona golpea, y se ve como la brutalidad de la hiena se va comiendo la cebra, ¿no? Y es no, 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 en un bote solo, en la oscuridad, donde hay un equilibrio entre él en la proa y el destrozo. El destrozo. Ay, a la Valen la saludan. Te mandan besos. Todos te mandan besos por escrito, a la Vane. Entonces, esto que les digo es cuando nosotros estamos en el peor momento de la crisis, cuando recién, hola Alcira, estamos en la primera fase de una crisis donde sentimos que perdemos todo, ¿no? Donde decimos una mala, otra mala, quizás en otro momento no las veríamos tan malas, pero en ese momento es la fatiga, y hay tomas en un primerísimo plano de este actorazo que es el pibito, donde casi que no hay lágrimas, hay cansancio, hay dolor, hay desfallecimiento, ¿no? El desfallecimiento, que él cae rendido, colgándose ¿de qué? De un salvavidas. Casi que no hay espacio para la metáfora, parece ser literal, ¿no? La cebra muerta, él que se cae, esta sensación de que perdemos todo, ¿no? La mona mareada, él sintiéndolo, hambre. Bueno, estos son los momentos que cada uno podría identificar, donde va buscando los mínimos recursos que quedan y cuidando lo mínimo, ¿no? Y aparece el mejor de todos los recursos, ¿no? Casi que yo diría que el maletín del náufrago, ¿no? Unas raciones de comida, un salvavidas, y algo que va a ser genial, ¿no? Algo que va a ser maravilloso, que es algo donde escribir. Esto es tan importante como
lo que él inventa, ¿no? Que él inventa otro bote salvavidas. Con todos los salvavidas, él inventa otro bote donde dejar fuera de peligro a su madre, a su mona, a esta orangutana, que bueno, va a tener una pelea sin cuartel por su vida, pero está claro que no sobreviven, ¿no? Entonces un dolor sobre otro dolor la pierde y esto, la hiena es como la representante de todo lo que va a morir, ¿no? Llámenle virus, llámenle una enfermedad terminal, donde destroza todo lo bueno y todo lo tierno, donde destroza todo lo maravilloso, donde lo mortífero, ¿no? Como pudiera ser un cáncer, como pudiera ser una pandemia, parece que se lleva toda bondad, parece que se lleva toda posibilidad de vida, ¿no? Y en esos momentos parece que se lleva todo, ¿no? Y se come a la más tierna de todos los personajes, no solamente la cebra, sino que es la orangután, que está vista un poco como la madre. Después, al final dice, ¿no será que Orange Juice era tu madre? ¿No será que Richard Parker era el carnívoro, el personaje cocinero del francés de Gerard Depardieu? Puede que lo sea, pero ese es un plano narrativo. El otro interpretativo es que en esos momentos de la crisis donde parece que la cosa mejorará, de pronto viene una delta, de pronto viene una cuestión negativa, porque no hay tiempo de reconstruir ni encontrar nada malo. Parece que todo es peor, no es malo, es peor, es aún más grave, ¿no? Y ahí aparece genialmente uno de los mejores recursos que tenemos, lo más vital. No se lo pierdan, en el minuto 53, cuando él tiene una bronca terrible porque se han comido a la madre o a la mona, de él mismo sale Richard Parker. Esa genialidad de Ang Lee es cinematográficamente maravillosa. En el minuto 52 se la comen a la mona, a la orangutana. Él está con la esperanza de que ya gana, se está por venir la orangutana donde él le prepara su barquita, y entonces viene y lo único que dice es no. Esa es la palabra de la negación. Uno no puede creer, ese es el mecanismo más fuerte que aparece en una crisis, que es no, porque no quiero que se haya muerto, no quiero que esté ese virus, no quiero que pase tal cosa, y la realidad me dice que no. Entonces él ahí se pone como indio, va a decir violento, un hindú que lo quiere matar, y Ang Lee en el minuto 52, 53, cuando grita, aparece Richard Parker y se come, de una manera magistral, cinematográficamente magistral, a la cebra. Dice, no somos necesariamente libres para elegir los hechos de nuestras vidas, pero hay un momento de libertad para elegir cómo los interpretamos. Olga, estás brillando. No, es tal cual. En este es el caso, es maravilloso lo que acabas de decir y me introduce a la otra parte de la clase, que es que frente a una crisis no tenemos tanta elección o tanta agencia, decimos, bueno, esto o aquello. No lo tenemos. Entonces, lo que tenemos para hacer es tratar por lo menos elegir qué interpretamos, cómo lo vemos, cómo nos movemos con eso. Y eso es muy importante. Tratar de ver cómo elegimos o qué elegimos de lo poco que tenemos. Eso es muy importante, porque no somos necesariamente libres, pero la libertad por lo menos está en cómo lo interpretamos. Eso es la agencia del yo. No solamente hacer, sino leer la realidad, ¿no? Y ahí empieza otro capítulo de la crisis. La furia, el enojo, la negación, la furia, el enojo, la negación y el casi dejarse morir, ¿no?
el dejarse morir, porque él se entrega y dice, bueno, si Richard Parker me tiene que comer, que me coma, ¿no? Y se queda acoquinadito, se queda así como un bebé en posición fetal hasta que puede largarse a su botecito, ¿no? Y este es otro momento, estos minutos son de pura aventura, pero en realidad me parece la forma cinematográfica más brillante, de narrar el proceso de elaboración de una crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Muestra con toda claridad, toda claridad, cómo nos movemos frente a una crisis de manera inmediata. Establece la primera separación que hay que hacer, que es entre nosotros y el acontecimiento traumático, entre nosotros y lo que está pasando. Nosotros decimos, no, yo no soy esta desgracia, yo no soy la muerte que me lleva a mi padre o a mi madre, yo no soy la muerte que me aleja a mi hija o a mi nieta, ¿no? Yo no soy eso, sino que tengo que producir una separación, una diferenciación yo, no yo. O sea, yo no soy todo este dolor, o yo no soy todo este acontecimiento desgraciado, o yo no soy el culpable. Entonces, el movimiento que hace Richard Parker es esto, está pegado y ¡chac!, tira su botecito salvavidas, y entonces mantiene cierta distancia, ¿no? Mantiene cierta distancia. Y ahí, de nuevo Richard Parker, ¿no? Cuando parece que se lo va a comer a él, lo que va a comer Richard Parker, lo que huele es la rata, la rata, aparece esta cosa. Todos tuvimos una hiena en nuestras vidas, pero reaccionamos como pi. Brillante, Marité, brillante. Brillante, todos tuvimos una hiena en nuestras vidas, sí, varias, entonces, fíjense si este Richard Parker no pudiera ser también Pi, ¿no? El otro costado nuestro, la parte aguerrida, la que nos desafía, ¿no? Entonces, o es el otro, ese que necesitamos para sobrevivir, como Wilson, o es esa bestia que miramos a los ojos, o será Richard Parker el espejo de Pi, el otro Pi, con el cual no hay mejor manera cinematográficamente que mostrar todas las vicisitudes que tenemos cuando tenemos que ponernos claramente en una lucha entre nosotros y los otros, ¿no? Entre nosotros y también las partes más oscuras de nosotros, ¿no? Está furioso el tigre, está furioso, se lo quiere comer a toda costa, y él por suerte produjo el aislamiento, esta separación que es corta, pero diferencia entre el botecito y el gran bote, ¿no? Y la noche sigue oscura, y solo ilumina la luna, y aparece el momento de otro momento de la crisis, que es lo que vamos a ver nosotros, que es ni más ni menos que el llanto, el dolor, la tristeza, y es tan brillante esta película, en donde Richard Parker lo mira y le ruge, y el pobrecito llora y llora y llora y llora y llora y llora mirando la luna. Es hermosa esa escena, ¿no? Donde se lo ve a él como flotando en el agua, y Richard Parker distanciado, dueño del bote, ¿no? Donde la agresión y la angustia se han adueñado del bote, y después, de nuevo, es un gran pintor, no se pierdan los minutos 57, es un gran pintor, es un pintor maravilloso, Ang Lee, el bote y su reflejo en el día, en el amanecer, es una maravilla, es fabuloso, ¿no? Yo les diría que ahí empieza de nuevo, y empieza el momento, en el minuto 57, estoy en un bote salvavidas solos, dice, y mi nombre es Pi Patel, ¿no? Pisin Patel. Cuando empezamos acá, y esto para mí es el punto de una clase en donde nosotros tenemos que pararnos y explicar dos o tres cositas. Hasta acá bien podría ser la vida de Pi, la enfermedad, trágica enfermedad y muerte de un ser muy querido,
podría ser la pérdida de la fortuna, podría ser la caída de todos los recursos del trabajo, podría ser esta crisis. Pero hasta acá ha descrito de manera maravillosa Ang Lee el momento en que todo estaba bien, el estado canónico, se deja algo que uno quiere y se destruye todo, porque al inicio parece que la gran pérdida del adolescente es la distancia respecto de su amor, que es una distancia serena, va camino a Canadá, enojado todavía con sus padres, pero no se perfila lo que se está por ver, que es muy importante, que eso comparado con lo que se viene es nada, ¿no? Y cuando digo eso, comparado con lo que se viene es nada, es que ya se va a venir la crisis en lo más profundo de su ser. Y la crisis en el más profundo de su ser trae, por supuesto, aparejado algo que es increíble. Frente a una crisis va a emerger lo peor de la gente, van a aparecer lo más carnicero del cocinero, lo más vil de la hiena y lo más noble de Piscín, lo más noble de Richard Parker, lo más noble de la orangutana. Y muchas veces creemos que nosotros no vamos a sobrevivir, ¿no? Estos momentos que aparecen, que es el enojo, la negación, además del enojo y de la negación, la tristeza, el desfallecimiento, todo esto que está mostrado de manera maravillosa en unos pocos minutos en las escenas donde hay que mirar bien la luz, que está oscuro, que está de noche, que está de... Pero casi todos, y eso es lo que les digo que es brillante lo que hace Ang Lee en esta película, en casi todos los casos está solo y se muestran los diferentes momentos emocionales con diferentes recursos lumínicos, la oscuridad absoluta, iluminados bajo la luna, además de la oscuridad absoluta, después lo que se ve también es que aparece un amanecer y hasta ahí todos nos decimos, che, ¿puedo hablar de la muerte de la hija con tal? ¿Puedo decir algo de que murió una nieta? ¿Puedo hablar de la viudez? ¿Puedo hablar del cáncer que está transitando? ¿Puedo hablar? ¿Le pregunto algo? ¿Le digo? Bueno, eso lo marca cada persona y cada momento. ¿Por qué? Porque hay un momento, y que en el minuto 57, 20 segundos, en donde Ang Lee hace aparecer el sol y se ve el bote y el yo. El bote y a Patel, a Piscín Patel, ¿no? A Piscín Patel en primer plano y el bote separado. El bote está Richard Parker, ¿no? Y él empieza a contemplar la inmensidad y dice, mi nombre es Pi Patel y estuve en un naufragio. Estoy en un bote salvavidas solo, con un tigre, y por favor envíen ayuda. Punto. Fíjense la sencillez de eso y hace un mensaje en la botella, ¿no? Como los náufragos. Y tira ese mensaje al mar, en donde es impresionante porque no se distingue el mar de la tierra, no se distingue el mar del cielo, perdón, y después se ve la latita y vuelve a verse todas imágenes oníricas, ¿no? Un sol reflejado en el mar, él como parado en el agua, y por otro lado el barco. Pero ahí empieza lo que les digo, cuando uno en una crisis, empieza a poder hablar de aquello horroroso que vivió o lo duro que fue. Y empieza con esta salud de soy tal, ¿no? Soy Andrés Urrutia. He aquí en un lugar de la Mancha. Vamos a narrar la ira de Aquiles. Cuando nací en tal lado, ¿no? Dame un segundo. Un segundo. Estoy dando clase, Marce, te llamo más tarde. Entonces, en esa dirección, cuando ya se constituye el yo como un yo narrativo, es decir, que puedo empezar a mirar los acontecimientos,
puedo hablar de esa muerte, puedo hablar de esa tristeza, puedo hablar de ese dolor, puedo hablar de esa catástrofe. Y en ese punto, Ang Lee nos lleva de la mano en donde cuando después que escribe manda su mensaje en la botella, en un tachito en realidad, y que genera esta cuestión onírica, cuando el yo se para, empieza a establecer algo que en el momento de crisis no se puede hacer. ¿Qué es? No es ni más ni menos que establecer tiempos. La característica de la confusión en una crisis es que pienso que el tiempo es eterno, que el sufrimiento es como 5 minutos pero bajo el agua, que en realidad no hay nada que me contenga, que todo es doloroso, que no se va a pasar nunca el tiempo de este dolor. Y cuando pienso eso, cuando estoy en ese tránsito, siento que nunca se va a acabar el dolor, ¿no? Entonces, cuando ya digo, en el 2001, falleció mi padre y en el 2001 habíamos largado tal cosa, o en diciembre de tal cosa, pero a su vez también nació mi hija. Entonces yo ya empiezo a acomodar la experiencia en una narrativa, empiezo a decir qué pasó cuando pasó, dónde estaba yo, y quiere decir que ya puedo hablar, que ya puedo aún hablar de ese dolor, aunque diga estoy en el medio del mar con un tigre al lado, ¿no? O sea, aunque diga estoy en la nada y saliendo del alcoholismo, o aunque diga nos quedamos en la miseria y tuve que salir a pedir a la calle, ya estoy diciendo que aún en la más baja de las condiciones ya está el yo. Ya está el yo que no está confundido, que no está totalmente angustiado, que no está luchando para no hundirse, sino que ya puedo distanciarme y decir, bueno, y entonces, y entonces, ta. ¿De acuerdo? Esto que estoy diciendo es muy, muy importante, porque digo, desde los estudiantes cuando hacen una entrevista hasta nosotros mismos los psicólogos, cuando alguien viene y consulta y dice, te quiero contar una cosa muy dolorosa, puede tratarse de un abuso sexual, cuando ya se puede hablar quiere decir que se matizó, que se semantizó también, o sea, que encontró un sema, que encontró una palabra, ese dolor o esa desolación que en algún momento solo era acción y sobrevida. Es tan brillante Ang Lee que hace unos planos muy cortos, cortísimos planos, que es donde él empieza a acercarse y va a mirar a Richard Parker a los ojos. Se acerca, tira el bote, y entonces ahí nos encontramos con el demonio frente a nosotros mismos. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Perder a toda mi familia? ¿Qué voy a seguir? ¿Con este alcoholismo toda la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Morirme? Como si yo no pudiera, ¿qué voy a hacer? Entonces se acerca y está Richard Parker que le hace como si se lo quisiera comer, y él lo mira y se miran a los ojos, tal cual como lo vio cuando era chiquitito, que se comió una cabra. Y acá aparece algo del orden de lo que está diciendo Beatriz Grangeto, que dice cuando Pi comienza a domesticar al tigre para volver a apropiarse de la barca, confía en sus propias fuerzas, a pesar de las circunstancias tan adversas. Es importante darse cuenta que tu propia vida elige tu propia vida. Es brillante, realmente. Y él ¿qué dice? ¿Qué dice? Soy tu siervo. Me entrego a ti. Me entrego a ti, dice. Es maravilloso porque para tomar el toro por las astas, para encontrarnos con nuestros peores demonios, con, qué sé yo por ejemplo era obeso, me tuve que operar y llevó muchísimo tiempo que asumiera eso, dejar de fumar, otros tendrán que ver con sus temores, otros con sus celos, algunos con cosas bastante duras que tuvieron que asumir porque las hicieron mal. Entonces mirarse a los ojos con ese demonio, mirarse a los ojos, encontrarse con eso que tenemos, con eso que es una dificultad, mirarse y separarse, hacer ese movimiento, acercarse y separarse, es decir, encontrar que es posible vincularse con ese objeto al cual le tememos tanto, que son características propias nuestras, y en algún momento levantar la vista
Y ya sé que ustedes digan, Dios, me entrego a ti. Abuela, a quien sea una fuerza superior a algo que hable de la confianza, y lo que se tenga que venir quiero saberlo. Que se venga lo que se venga, muéstramelo. Esto me hace acordar también una escena de cuando estaban en un barco, alguien que había perdido las dos piernas, corre, Rance corre en una tormenta, entonces, y uno ahí es donde toma confianza y dice, si este es mi demonio, que se vengan. Confío. Y empieza de nuevo otro capítulo de la crisis, ¿no? Que es esto que es muy importante: establezca un horario para comer, vigilar, no beba orina ni agua del mar, es decir, ciertos hábitos que también manténgase ocupado, evite el esfuerzo innecesario. Miren, piensen si les hubieran dado estas recomendaciones para la pandemia. Tranquilo, ocúpese, no haga esfuerzos de más, no se problematice si llora o se pone triste, es parte de la crisis, no haga enormes esfuerzos de cambiar todos los placares, porque eso, aunque mueva, va a servir para un rato. Consérvese limpio, aliméntese bien, haga un poquito de ejercicio. Todas esas recomendaciones que vienen cuando ya se había instalado el bicho, el Richard Parker. Ocupe la mente, disfrute del agua, se lo ve que él recoge agüita no salada, para poder sobrevivir. Saca agua dulce de los restos que encuentra de la lluvia y empieza a marcar el trompo. Dice, sobre todo, no pierda las esperanzas. Yo creo que esta es la recomendación sobre las crisis, ¿no? Y cuando digo la recomendación sobre las crisis es cómo mantenernos. Miren quién viene ahí. Mercedes, vení aquí, vení aquí. Entonces, ¿querés saludar, Mercedes? Está abierto acá. Miren, esta es una preciosa artista, escultora. Hace el Buenas noches se prende los lunes, a quien no me canso de agradecerle. Vení, Mercedes, podés saludar acá. Y hoy tienen el primer encuentro con los compañeros de escritura. Miren. Hola, sí, nos manejamos así. Estoy justo dando clases, Merce. Estamos en el Facebook, que ella se maneja el Facebook, ha hecho todos los cuentos, una maravilla. No sabes cómo te agradezco. No, por favor, al contrario, a mí me encanta. Salvo anoche que me encontré con el cambio de... ¡Ay, sí! Me pasó ahora a mí. Miren, yo les digo una cosa, cuando uno va a transmitir y está contento, hoy empecé tarde, gracias que lo tengo en línea, aquí toda la configuración cambiada, sí. Bueno, paciencia. Bueno, pero mira, lo que a mí me queda en la pantalla es eso mismo que te está quedando a vos. Sí. Yo no lo pude borrar, pero bueno. Yo tampoco, pero nos vamos a acostumbrar. Mercedes, él es buenas noches, y hoy estaba una señora Cristina que vino a la charla y me dijo así, yo estoy solita, no saben cuánto les agradezco el buenas noches, y dice, aunque sean dos personas que estén. Es una gran compañía para mucha gente y bueno, al que le gusta la literatura se entusiasma con los cuentos y es buenísimo. Sí. Así que andaba preguntando por mis murales, ¿dónde están? No, los tengo guardados porque ahora hemos cambiado, sí, ahora estamos guardando. Porque fue la última exposición que tuvimos en la pandemia, que no se colgó pero no se inauguró. Vamos a hacer otra en noviembre, por ahí colgamos. Sí, guardando. Sí, ahora te muestro y vamos a hacer una. Sí, encantado. Colaboro con el CEPRAN con gran entusiasmo. Pero... sos un tramposo que tenés Está envidiosa. Miren, vamos a hacerle la aureola. Espera que te hago la aureola, voy a correr la patita. No. Levanta la pata. Miren, vamos a hacerle una santa. Ahí tenés aureola. Divino. Sí, viste que te da una luz bárbara esto. Claro, sos un tramposo. No tenés siempre tan buena luz. Yo tengo que andar corriendo en el escritorio. Una vela. No, por el escritorio para que me dé una buena luz. Sí. Esto lo tengo desde el día del niño, tampoco te crees que lo tengo hace mucho. Pero es lindísimo. Sí, está lindo.
Bueno, bienvenida. ¿Y vos estás desde ahora dando Da una clase, sí, pero es la primera clase que doy en el CEPRAM desde acá, desde el 4, tomando un cafecito. Antes la daba en la biblioteca. de psicología? De psicología, de cine y psicología. Hola Mercedes, dice Maite Laza. Hola Mercedes, nuestra compañera de las buenas noches de los lunes. ¿Eh? Ah, bueno. Así van entrando de poquito porque hoy se juntan a almorzar algunos compañeros del curso de literatura. La Clarita. Juntamos 5 Qué lindo. a comer por primera vez juntas. Oh. Después de, bueno, con Clara nos hemos visto relativamente seguido, pero ahora al final, en estos Sí. 2 últimos meses. Sí. El resto del tiempo no nos hemos visto con ninguna. Sí. Con ninguna. Había una que a veces pasaba por mi casa cuando venía de ver un libro. Que decir que encima Mercedes vive en el cerro, o sea, en la zona noroeste, en la otra punta. En la otra punta. Entonces, Ah. teníamos una relación social muy acotada por esta vía, por el teléfono y bueno, y por la buena voluntad y el buen ánimo de Tere. Sí, Que ha sido un puntal. sol, un puntal la Tere, la profe de escritura, un amor de persona, la verdad que se han cobijado unos a otros. Y un grupo que nos hemos sostenido mucho las unas a las otras. Eso estábamos diciendo hoy cuando empezamos la primera charla, sostenerse unos a otros. Nos Sí. hemos sostenido mucho, nos hemos compartido mucho y entonces quizás sin planearlo, pero lo hemos ido, que bueno, a una le pasaba algo, bueno, llamarla, ¿qué te pasa? Armamos cumpleaños, Claro. para los cumpleaños nos depositábamos en la cuenta unos pesos. Hacían su vaquita. Y pues, hacíamos vaquita, entonces la de que cumpleaños se compraba un libro en nombre de todas. Qué lindo. Ahora cuando nos hemos vuelto a ver, hemos empezado a pasar esos libros. Ah, y también vamos a decir eso que vamos a abrir la biblioteca patial sería. Una biblioteca la vamos a abrir, pero no adentro de la biblioteca, sino que se escoge el libro y se puede ver en el patio. Está bien. De poquito, Está bien. de poquito. Sí, tipo Jenny, tomando un cafecito. Sí, y ahí afuera, porque viste, no se puede porque no tiene ventilación, entonces le vamos, Sí, bueno, pero se de a escoge, poco. de a poquito. Nosotros lo que hemos hecho es intercambio. Intercambio. Cuando hemos podido juntarnos, así nos juntábamos 3 o 4, bueno, che, yo llevo libros. Después, al principio, en taxi. Teníamos Ajá. un taxi, entonces lo llamábamos al taxi, pasaba por la casa de una, por la casa de otra. Hacía le su dejaba el circuito. paquete, se le tiraba a otro, y así Son unas más o genias. menos pudimos, porque no podías comprar libros, no podías comprar revistas, no podías intercambiar con nadie, estábamos muy perdidas. Seguro, Y seguro. nosotros teníamos mucha costumbre de eso, de Sí. intercambiarnos libros, de prestar Claro. cosas. Todo durante casi un año. Fue todo muy muerto porque además hemos tenido una enorme suerte que ha sido que dentro del grupo no ha habido prácticamente enfermos, algunos y jóvenes. Ujú. O sea, tipos de 40 años. Sí. Tipos chicas de esa edad. Sí. Y de las viejas, zafamos todas. Qué suerte, qué lindo. ¿Cómo se han cuidado? Pero claro, a fuerza de soledad, de encierro, de todas esas cosas. Sí. Pero bueno, digamos que lo aceptamos con cierto humor y algunas aprendieron a tejer, otras aprendieron a cocinar, cosas que no habían hecho en su vida. Y sí, Pero bueno, campeándola. fuimos cambiando. Después de terminas la clase, charlamos. tener una petite conversación con Sí, ahora vamos terminando acá. termina, ponete Lalo. Dale. Así que consideramos tanto. Gracias. Así me consideran lo que no soy. Lo de lo que estoy lejos. Uno nunca sabe allá qué piensa Tata Dios. Bien, entonces les decía, después de recreito, empieza algo que es muy importante, que son las recomendaciones de los expertos. Ahí es cuando empieza a circular la palabra, porque el trauma nos permite hablar de eso que duele y hacer cosas y escuchar a los psicólogos, a los médicos. Dice, establezca un territorio como propio, utilice tal cosa, meto uno, paso tanto. Pocas cosas pueden minar el espíritu más rápido que los mareos, dice, las olas se sienten fuertes. Empieza uno a conocer, como se fue documentando de la pandemia, ¿no? Dice, el ancla flotante para qué sirve, el uso correcto del control. Todo esto tómenlo ustedes como metáfora de la cantidad de cosas que uno fue escuchando y fue viviendo. Entonces,
va diciendo establecer un territorio como propio. Eso es muy importante, es decir, nosotros como escuchamos recién cuáles fueron las instrucciones para el arca, ¿no? Como una casa, el bote, ¿no? Entonces, haga sonar el silbido, gire el bote salvavidas, instrucciones que nosotros fuimos haciendo, lávese las manos, ponga tal cosa, haga tal otra, lo que ustedes consideren, lo que sea mejor para sobrevivir, sabiendo que la circunstancia de la travesía es larga, sabiendo que las circunstancias que se vienen son complejas, son difíciles y son duraderas, ¿no? Y entonces ahí aparecen todos estos movimientos, todos esos movimientos tienen algunas características básicas. Querer dejar el tigre afuera, sacarlo, irse, ¿no? Es decir, esto que digo, ¿qué hago con mis propios demonios? Me los saco, vengo, ¿no? Hay una escena maravillosa en donde el tigre puede quedar afuera y él está a punto de salvarse, sin embargo lo vuelve a subir. Porque acá hay que decirlo con toda claridad, nosotros no seríamos nosotros si no fuéramos nosotros con nuestros demonios. ¿Qué quiere decir esto? Mirá qué bien, es importante darte cuenta de vivir tu propia historia, tal cual, ¿no? Y dice, vincularnos con nuestros sonidos que deje de dominarnos. Ese es el tema, poder vivir con eso que nos duele, con eso que nos enoja, pero poder domarlo, ¿no? Y después aparecen tantas cosas, inclusive lo alimenta. Hay veces que la gente tiene celos eternos, otros que son componentes depresivos, otros luchar toda la vida con la gordura, otros con alguna otro tipo de adicción, otros con una discapacidad, otros con un hijo con problemas, todos tenemos nuestros Richard Parker. Y no podemos vivir sin esos Richard Parker, ¿no? Entonces es cómo darle de comer, cómo domarlo a ese Richard Parker, y además de cómo darle de comer y cómo domarlo, cómo sobrevivir. Y él empieza a hacer algo que es difícil a cambiar, que es a comer pescado. Él empieza a alimentarse de otra manera. Y luego, como para ir cerrando toda esta parte, que es ya prácticamente toda la película, Ang Lee nos sorprende con cosas maravillosas. Hay que luchar, hay que perseverar, hay que seleccionar los alimentos, hay que dominar a los Richard Parker, pero después también hay que agradecer a los acontecimientos extraordinarios y maravillosos que en medio de las crisis nos toman, ¿no? Hay una ballena que aparece como una ballena mágica, ¿no? Hay peces fluorescentes, hay cosas maravillosas, ¿no? Como las sirenas de Ulises, ¿no? Hay momentos de absoluta desolación porque uno hace algo en contra de lo que uno quiere, ¿no? Como pasar de ser vegetariano a comer carne, ¿no? Aparecen estos bichos fluorescentes, ¿no? Y aparece ese ballenazo que flota, que salta, que maravilla, que hace una cosa espectacular, pero después ¡brum!, desordena el precario orden que teníamos. Y él pierde los alimentos, pierde todo, y después aparecen otras cosas inciertas en el orden de la vida, Aparece los peces voladores, que es un alimento como mágico, y aparece la necesidad de la doma de la fiera, ¿no? De la fiera propia, de nosotros mismos, porque muchas veces frente a circunstancias tan difíciles tenemos que imponernos. Tiene que haber algo que se llama la agencia del yo. Tiene que aparecer la voluntad, tiene que aparecer el deseo, es necesario que aparezca la fuerza que permita domar
a estas increíbles fuerzas que tienden, y es mirarse a los ojos y darle con el palo y tener a la raya a la dieta, al dejar de fumar, a la depresión, a los celos, a las discapacidades, porque hay que vivir con ello, hay que poder domar esas fieras, y él lo va haciendo de la manera más racional posible, con alimento y con palo, ¿no? Dándole sin que muera, ¿eh? Y entonces dice, lo respetaré, te prometo, dice, te prometo, ¿eh? Es decir, nosotros no podemos hacer desaparecer esos Richard Parker que nos duelen, nosotros no podemos hacer desaparecer esas falencias que tenemos, esos componentes egodistónicos, tenemos que convivir con ellas, ¿no? Y convivir con ellas ya implica ese otro periodo, ¿no? Ya como a la hora 20 de la peli, en donde él se arma su botecito, y dialoga con Richard Parker, le muestran los delfines, van haciendo ese tránsito juntos, ven un barco y él habla con Richard Parker. Cuenta su nombre, va sacando los decimales, ¿no? Y hay escenas majestuosas donde convive él y Richard Parker en la noche, donde él ya duerme a la intemperie, ¿no? Y el tigre lo mira, pero ya no se lo come, porque ambos están fascinados por lo que ven, ¿no? Y ahí se va viendo que quizás Richard Parker sea él sea Richard Parker, que se espejan en las profundidades del mar, que se dejan fascinar por el mundo, ¿no? Que se dejan fascinar por el mundo que los circunda, por un mundo acuoso, con bestias maravillosas, y que yo les decía hoy en la charla de esta mañana que frente a las crisis, dice, ya no puedo distinguir, es muy gloriosa esa frase, dice, ya no puedo distinguir, dice, anhelo tus palabras, habla con Dios, porque se ve el barquito en una soledad absoluta, en la nada, solo me queda aferrarme a las palabras. Recién estaba Mercedes, todo es confuso, fragmentado. Escuchen esto, ¿no? Hay visiones maravillosas donde él se ensueña con la madre, ¿no? Se refleja. Entonces se ve Richard Parker, se ve él, y esto ya es lo que les decía antes, que esta posibilidad de que todo se destruye es muy onírico. Él ve los animales, eso es el momento genial de salir de la crisis, donde ya sueño con lo perdido, se presenta eso que he perdido como monstruos, se presentan como imágenes ensoñadas de la madre, hay todo un sueño ahí en el minuto 25 de colores, espermatozoides, mundos animales, mundos vegetales que se van mezclando con imágenes todas como de un caleidoscopio, como les decía, aparece la madre, y eso es el proceso inconsciente que va y denota lo que nosotros hemos hecho con los procesos traumáticos. Ve el barco al fondo del mar, veo lo hundido, lo perdido, la mamá, el barco, ¿no? Y en eso que se ve que ambos están reflejando, es maravilloso. Ahí está la elaboración intrapsíquica inconsciente, no la anterior, que eran estrategias de afrontamientos, haga tal cosa, siga tal otra, sino estas que van más allá de nuestra voluntad, van más allá de donde se dice, solo queda aferrarme a las palabras, todo es confuso y fragmentado. Esto que digo es genial. Cuando nosotros decidimos sostener el Buenas noches, Sepram, contar un cuento, leer novelas, cuando decidimos analizar el cine, es porque hay veces que solo nos quedan las palabras, ¿no? Porque cuando todo es confuso, fragmentado, dice, ya no puedo distinguir el sueño de la realidad. Eso es la crisis. Va escribiendo con letra chiquitita, con un pedacito de grafito, y dice, todo está mezclado, ¿no? Eso es cuando ya se acerca el momento de la llegada, ¿no? Falta la isla fantástica, pero cuando ya creemos que no damos más, cuando ya no nos decía, hoy no nos queda un peso, no podemos invertir, vemos que las fuerzas no nos alcanzan, y bueno, o estamos próximos a morir, o tendremos que aguantar un par de tormentas, tenemos que
mirar esa realidad con la fuerza que tiene, y él dice, ha venido a nosotros, es un milagro, porque él siente que Dios está en el mar, como está Poseidón, ¿no? Porque se ve una furia que no se puede parar, y Richard Parker no sale, se queda ahí refugiado, pero él lo desafía. Ven aquí, dice, es Dios Richard Parker, ¿no? Y ahí es donde decía que está esa escena donde él pierde a Richard Parker, ¿no? Es decir, donde el vendaval, donde Dios le da la oportunidad de sacarse el Richard Parker de encima, su demonio, su tigre, y él lo va a rescatar, y él lo va a rescatar. Dice, he perdido mi familia, he perdido todo. Hay pocas personas que pueden decir eso y aún así mantienen la fe, pero se entiende que es necesaria la ira. Ha habido muchas recetas que yo he escuchado, desgraciadamente, por pseudopsicólogos o psicólogos que recetan y no escuchan, y es que decir, esto es depresión. No, señores, la tristeza es tristeza, y la angustia es angustia, y tiene que angustiarnos, y la ira es la ira, y los enojos bien puestos y desesperados en algún momento son necesarios, ¿no? Él le dice, lo siento Richard Parker, he perdido todo, y esos son los momentos en los que lucha en contra de su propia creencia. ¿Y sí? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Quieren saludarte? Dando clase ahí les saludo. ¿Cómo andan? Ahí voy, les saludo. ¿Cómo están? Vengan. Me voy a poner el barbijo. Así. Oh, ¿cómo andan? Ahí, miren. Estoy con la clase, Ahí voy. Bueno, las primeras grupitos que se encuentran, comensales, ahí las saludo. Besos, ahí voy. Entonces les decía, esos momentos de ira son necesarios, esos momentos de enojo son necesarios, ¿no? Esos momentos de renegarse contra la fe son necesarios, donde después ya aparece la flacura de la flacura, y él pide a los dioses, que lo salven, y se va a encontrar con esta isla, con esta cantidad de suricatas, ¿no? Que ya parece Ulises con los lotófagos, en donde está fascinado con esa isla y después ve que tiene que huir porque es una isla caníbal. Es una isla que se come. Y entonces dice, pensó que se quedaría por todo lo que daba la isla del día, se lo quitaba por la noche. Miren lo que es bueno esto, todo lo que te da de día te lo quita por la noche. ¿Qué frase que es? Tiene mucho que ver con el funcionamiento del inconsciente. Y bueno, se hubiera querido quedar ahí, pero ese no era el destino de él. El destino era volver, como el nuestro, ¿no? Metió todas las suricatas que pudo para que coma Richard Parker, y por supuesto que lo llamó, y adentro se fue con Richard Parker, ya sin fuerzas, y llegó tendido, tal cual lo describe Homero a Ulises, flaco, tirado, irreconocible, llegó a México. Viva México, carajo, viva México, cabrones, donde fueron a recibirlo. Y dice, luego de horas, con un grupo que me cargó lejos de allí, se fue, y él lloré como un niño, dice. No porque estuviera abrumado de haber sobrevivido, aunque lo estaba, lloraba porque Richard Parker me abandonó tan bruscamente, ¿no? Ese es el final de la clase. Hay veces que uno hasta puede añorar eso que lo hizo sufrir, porque le dio sentido a la identidad, a la lucha, en donde uno dice, wow, no está tal cosa, cómo lo extraño, ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, y me dejó. ¿Por qué? Porque se acaba, paradójicamente, un vínculo ambivalente con algo que nos hace luchar, que nos da fuerza, nos da identidad, pero que a su vez nos hace vivir. Bueno, China, me han dicho que te has caído, que te has accidentado, ya te voy a ir a ver.
Hay que ver la importancia de la fe para superar las crisis en Pi. Tal cual, hay que ver eso. Dice, lo sostuvo su fe, que sigue manteniendo cuando reza antes de comer con el escritor. Todos algunas veces nos dominó Richard Parker, tal cual, Celes. Y pudimos afrontarlo. Sacamos eso dentro que no sabíamos que teníamos y convivir con ello. Tal cual. Todos. Bueno, yo estoy más que emocionado. Es un placer ver que de a poquito viene gente. Así de a poquito vamos a hacerlo todos. Hoy me preguntaban, ya va a haber cursos presenciales en agosto, en octubre y noviembre. Esta semana en las primaveras los recibimos a quienes vengan. Es precioso verlas que están acá. Es hermoso saber que están allá también. Todo este final de año va a ser de transición, así entre un peldaño y otro, despacito, hasta que lleguemos, porque esto no va a tener una línea de llegada, sino hasta que construyamos un reencuentro que va a ser largo, va a ser progresivo, va a ser paulatino, no va a ser abrupto como fue así la reclusión, sino que la salida va a ser progresiva. Va a ser todas libertades condicionadas, yo digo, vamos a estar con libertad condicional. Condicionada por el barbijo, feliz día de la primavera, que sean muy felices, cuídense mucho, yo estoy más que emocionado. Es maravilloso haber llegado hasta acá. Gracias, Iñaki, a la contadora, a Rodrigo, a Amparo, a la gente del 4, del bar nuevo, al Rafa, un abrazo, a la Sole, a Angélica, a la Vane, a Ailén, a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Las quiero mucho. Ha sido una clase interrumpida, pero bueno, valió la pena porque no todas las veces podemos vernos después de este tiempo. Así que bueno, que sea una linda, linda semana. Nos vemos en un rato. Y ahí viene, mirá Rodrigo, podés venir a saludar. Y yo moqueando, porque siempre estoy moqueando. Con las alumnas. Bueno, ahí estaba Rodrigo dando clases en la otra punta, un compañerazo, ya están listos los cursos presenciales, se pueden inscribir, pueden mandar a inscribir, hablar con la Sole, ya hay un lugar donde comer. Miren, ahí está Mirela, ¿querés venir, Mirela? Miren, la señora que viene ahí que cocina como los dioses, porque comimos la primera comida del Día de los Profesores, se llama Mirela Webstein. No, Weisbein. Weisbein, ¿cómo es? Weisbein. Yo cualquiera te cambio. Weisbein. ¿Todo el mundo? ¿Ah? ¿Mirela o Mirella? ¿Cómo preferís? Hay mucho, o sea, yo estoy acostumbrada a que me digan Mirela, Mirella. ¿Cómo te gusta? Mire, Todos me gustan. todos les gustan. Bueno, con gente que está viéndote en vivo, que son alumnas, algunos vinieron acá, ¿no? No las escucho, pero Y ella, no, nadie, no, escriben. quiere comer. Para comer es la que está a cargo de la cocina del 4, para los mediodías, desayunos y meriendas. Y los Martes, martes, miércoles y jueves, desde las 9:30 hasta las 16:30. sí, hasta los 18 que tomaron café, sí. Y los viernes a la noche, cultural, Con el garabombo, con el garabombo, y tenemos pizzas, empanadas, alguna picadita. Y hoy tienen las primeras comensales, ya tuvimos porque fuimos el día del profe, Bueno, gracias, mire. Bueno, y con este chivo nos vamos, un placer, un día muy bonito. Feliz día de la primavera y feliz día, estudiantas queridas, Nos vemos, nos vemos, nos vemos, ¿Qué dicen? A ver qué dicen. Si yo pudiera ver qué dicen, El vincularnos con esto. Bueno. Olga Marzolini, la fe, ya lo dijimos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias por la clase. El CEPRAM está vivo. Así es. Gracias por la clase. Ya voy a compartir en el CEPRAM. Te queremos mucho. Gracias, Nidia. Beatriz, hola Rodrigo, gracias. Yo hago todo en diferido acá. ¿Hay un programa para los cursos bimestrales? Sí, se los va a mandar por WhatsApp el Rodrigo, la Sole seguro.
Pídanlo y se los mandamos. Ya está y se pueden inscribir desde hoy en adelante. No hay matrícula, no hay inscripción, solamente inscribirse. Son por 2 meses, más barato que un mes. 2 meses, 3.000 pesitos. Y hablan con la Sole y les vamos a decir que les manden eso. Así que bueno, ha sido un enorme placer finalizar el video en vivo. Abrazos.